El 8 de octubre de 2016 por la tarde, 3 sujetos entraron sobresaltados al Centro de Salud de Playa Serena, en Mar del Plata, en Argentina. Uno de ellos llevaba en brazos a una mujer joven que estaba inconsciente, no tenía signos vitales, así que los médicos trataron de reanimarla durante varios minutos, pero fue inútil. Aquella chica había fallecido. Cuando los sujetos contaron lo sucedido al personal médico, estos a su vez llamaron a la policía, quien no tardó mucho en hacer presencia en el lugar. Lo que los hombres afirmaban parecía una barbarie, muy poco creíble para las autoridades. Al parecer la chica había terminado con su propia vida debido a las sustancias. El criminalista nocturno. Lucía Pérez Montero llegó al mundo el 14 de febrero del año 2000, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, hija de Guillermo Pérez y Marta Montero, hermana menor de Matías. Se crió en una típica familia de clase media trabajadora. Su padre se desempeñaba como mecánico, mientras que su madre era enfermera en un hospital local. Con el correr de los años, Lucía se volvió especialmente cercana a ella. Siempre la esperaba con mates a la llegada de su trabajo y conversaban durante horas. También tenía muy buena relación con su hermano, con quien compartía actividades recreativas. Fuera de la casa, la chica también era sumamente sociable. Tenía muchos amigos que la adoraban y que les fascinaba su increíble carácter. En la escuela, se destacaba por ser una estudiante sumamente aplicada, que soñaba con convertirse en veterinaria. Aunque nunca llegó a cumplir sus metas, porque a los 16 años, estas le fueron arrebatadas. El 8 de octubre de 2016, Marta se levantó a las 4:50 de la mañana y comenzó a prepararse para que su esposo la llevara al lugar donde trabajaba. Antes de irse, le dio un beso a Lucía y le dijo que la quería mucho. También le dio 100 pesos, que ella le había pedido para salir con sus amigas, desconociendo lo que realmente haría con ese dinero. Durante la tarde, irían juntas a la avenida Juan B. Bustos para comprar una sudadera y un pantalón, pero este plan nunca se concretaría. Esta interacción sería la última que madre e hija mantendrían. Esa tarde, Matías Gabriel Farías, de 23 años, se trasladó junto a Juan Pablo Ofidani, de 41, y Alejandro Maciel, de 58 años, hacia el Centro de Atención Primaria de la Salud, CAPS, ubicado en Playa Serena, de Mar del Plata. Se presentaron ante los médicos con el cuerpo de Lucía, que estaba inconsciente. Rápidamente estos pudieron comprobar que no tenía signos vitales. Luego de 20 minutos de maniobras de reanimación, la joven fue declarada sin vida. Al recibir la noticia, Juan Pablo se fue del hospital alegando que su esposa tenía un ataque de asma. Lo mismo hizo Alejandro, dejando solo a Matías. Poco después, el policía enviado por la comisaría del área llegó a la clínica y escuchó la versión del joven sobre lo ocurrido. Matías contó que aquella mañana había estado con Lucía en su casa, que habían mantenido relaciones, pero que ella había ingerido sustancias y que se había desmayado. Supuestamente, él había intentado reanimarla, probando diferentes maniobras como ponerla bajo la ducha, pero nada sirvió. Finalmente decidió llamar a su amigo Juan Pablo para que lo ayudara, y así la trasladaron al CAPS. Luego de oír esta declaración, el agente pensó en que lo primero que debían hacer era darle aviso a la familia de Lucía acerca de la terrible noticia. Matías no tenía el teléfono de ninguno de sus parientes, pero sí conocía a una amiga de la chica, por lo que se ofreció a acompañar al oficial hacia el mercado donde trabajaba. Una vez allí, obtuvieron el número del hermano de Lucía y le dijeron todo lo que había ocurrido. Acto seguido, Matías guió a la gente hacia su vivienda, ubicada en la calle Racedo, para que éste buscara las pertenencias de la joven. Finalmente, después de varias horas durante las que Marta intentó comunicarse con su hija, ella y su esposo se enteraron de lo ocurrido mediante su otro hijo. Recogieron el cuerpo en la comisaría de La Serena, donde les comunicaron que la chica había fallecido por una supuesta sobredosis.
y que su novio la había llevado al hospital. Pero los Pérez Montero no compraron esta versión de los hechos, sobre todo porque no sabían que Lucía estuviera saliendo con nadie. Sin dudarlo, exigieron que se investigara a fondo el fallecimiento de su hija. La primera necropsia fue realizada por la doctora Claudia Carrizo y arrojó que Lucía había perecido por una sobredosis. También pudo identificar que había sido abusada y que su cuerpo había sido lavado luego de su fallecimiento. La policía no tardó en sospechar de los hombres que habían llevado a Lucía al hospital. El 9 de octubre, Matías y Juan Pablo fueron acusados por abuso seguido de fallecimiento y homicidio criminis causa, el cual refiere que se lleva a cabo el asesinato para facilitar cometer otro hecho ilícito. Horas después, fueron detenidos en inmediaciones de su casa a bordo de la camioneta Fiat Strada. La misma fue allanada y los agentes encontraron casi 40 gramos de cocaína y 250 gramos de marihuana. Los dos hombres fueron trasladados hacia la Unidad Penal 44 de Batán, mientras que se llevaba a cabo una extensa investigación en la casa de Matías. Allí, los agentes encontraron cigarrillos, instrumentos para fraccionar drogas, objetos para uso íntimo y varios preservativos usados. Estos últimos fueron analizados y se pudo comprobar que contenían ADN de Matías, mientras que en una colilla de tabaco apareció el perfil genético de Juan Pablo. Era oficial, ambos hombres habían estado en el lugar donde Lucía quedó inconsciente. Sin embargo, se negaron a declarar y la policía tuvo que buscar más testimonios sobre lo que había ocurrido durante los últimos días de vida de la joven. La primera en declarar fue Belén Mella, una amiga de Lucía. Relató que ella puso a la chica en contacto con Matías para que éste le vendiera un poco de marihuana. El 7 de octubre de 2016, el joven asistió a la salida de la escuela media número 3, donde ambas estudiaban, para realizar la transacción. Llegó en la camioneta que manejaba Juan Pablo, y después de esto, las adolescentes fueron trasladadas hasta una parada de colectivos en el mismo vehículo para ir hacia su casa. Durante este rato, Matías coqueteó con Lucía y la invitó a su hogar, pero ésta se negó. Pero como le quedó debiendo 100 pesos, siguieron hablando por WhatsApp durante la tarde y la noche, cosa que se pudo corroborar mediante la intervención de su celular. Lucía le prometió que lo vería al día siguiente para darle el dinero que restaba y comprarle más sustancias. Esto era todo lo que Belén sabía. Los investigadores también supieron que Lucía tuvo su última conexión a WhatsApp a las 10:30 de la mañana del 8 de octubre, el horario aproximado en el que se suponía que se encontró con Matías y Juan Pablo. Al enterarse de esto, Marta comenzó a insistir en que su hija había sido privada de su libertad por esta presunta banda de traficantes, como los llamaba ella. El 12 de octubre de ese año, la titular de la Fiscalía número 8, María Isabel Sánchez, quien quedó a cargo del caso, convocó a una inusual conferencia de prensa. Durante la misma, afirmó que Lucía había sufrido una agresión íntima infrahumana y que fue asesinada tras sufrir un violento abuso, más precisamente un empalamiento, perpetrado por al menos 2 personas. Más específicamente, dijo que la joven tuvo un reflejo del nervio vago, que es justamente provocado por un excesivo dolor, que puede generar un paro cardíaco. Era una de las primeras veces que se revelaba tanta información de un caso al comenzar la investigación, pero los ciudadanos de Mar del Plata no vieron eso, sino el hecho de que una joven había sufrido terribles maltratos tan solo por ser mujer. El 15 de octubre, familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales y de derechos de las mujeres se congregaron en Playa Serena con consignas como justicia, ni una menos, y vivas nos queremos. Luego se trasladaron hacia la oficina de la notaría perteneciente al padre de Juan Pablo, ubicada en el centro de la ciudad, y escribieron asesinos, abusadores. La opinión pública ya se había posicionado. El 16 de octubre a la medianoche, mientras Matías y Juan Pablo seguían tras las rejas, Alejandro fue detenido cerca de un hotel de Santa Clara del Mar, una ciudad ubicada a 18 kilómetros al norte de Mar del Plata. Quedó acusado bajo el cargo de encubrimiento. El 19 de octubre, viendo que la justicia no avanzaba mucho, las agrupaciones feministas convocaron a un paro nacional de mujeres, que implicó un cese de actividades entre la 1 y las 2 de la tarde.
además de una movilización a partir de las 5, bajo la consigna "Nosotras paramos". Si bien estas movilizaciones lograron que el caso tuviera la atención mediática que requería, no consiguieron adelantar el proceso de investigación. Recién 7 meses después del fallecimiento de Lucía, el 18 de mayo de 2017, Matías rompió su silencio y aceptó declarar a través de un escrito ante la fiscal Isabel Sánchez. Relató que el 8 de octubre de 2016 pasó a buscar a Lucía en la camioneta de Juan Pablo, junto a él. Luego, el conductor los llevó a la casa de Matías, en la calle Racedo, a la altura del 4825, en el barrio Alfar. Allí los dos jóvenes tuvieron relaciones consensuadas. Después del acto, Lucía consumió cannabis y demás sustancias, hasta que quedó inconsciente en la habitación del acusado. Al ocurrir esto, el joven se comunicó con Juan Pablo para que lo ayudara. Este llegó a la vivienda con Alejandro, su acompañante terapéutico, ya que se encontraba en rehabilitación. Después de intentar reanimarla, sacaron a Lucía desmayada y la trasladaron al centro de salud de Playa Serena. Él fue el único que se quedó allí hasta que le dieron la noticia del fallecimiento. Esta declaración dejaba a Matías exento de culpas, ya que señalaba que no había existido un abuso y que había hecho todo lo posible para salvar la vida de Lucía, y una segunda necropsia estaría de su lado. El 26 de mayo de 2017 se realizó una junta médica en el Instituto Forense de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en busca de precisiones sobre las causas del fallecimiento de Lucía. Durante este procedimiento, se sumó como hipótesis que la chica podía haber perecido por asfixia. La fiscal resolvió pedir una nueva junta médica, a cargo de especialistas de la Suprema Corte bonaerense. No hubo noticias sobre el caso hasta el 18 de agosto de ese año, cuando la Justicia de Garantías le otorgó a Alejandro una medida de coerción atenuada que implicó su ingreso a una institución con fines terapéuticos, con monitoreo electrónico del servicio penitenciario bonaerense, mediante la colocación de una pulsera magnética. El 1 de septiembre, los peritos de la Suprema Corte confirmaron que Lucía pereció por asfixia tóxica por congestión y edema pulmonar, causado por el consumo de cocaína. Se descartaron las hipótesis del fallecimiento súbito y del empalamiento que había difundido la fiscal del caso, sin autorización. Además, se pudo comprobar que el rostro de Lucía no había sido lavado, ya que fue posible hacerle un hisopado para determinar la inhalación de cocaína, el cual dio positivo. Lo que sí se halló fueron lesiones rectales antiguas a la fecha del fallecimiento, como equimosis. También fueron descartadas las lesiones por ahorcamiento, internas, intestinales y los desgarros. En conclusión, este segundo estudio determinó que la joven podría haber sufrido lesiones coincidentes con relaciones íntimas bruscas, pero que éstas podrían haber sido consensuadas. Para los forenses, no había lesiones que fueran compatibles con un abuso, aunque tampoco lo descartaron rotundamente. Por su parte, la doctora Claudia Carrizo dijo que en su informe jamás había mencionado algo relacionado con un empalamiento y que todo era una burda mentira de la fiscal. A pesar de esto, el 5 de septiembre de ese año, Isabel Sánchez cambió la acusación para Matías y Juan Pablo hacia abuso íntimo seguido de fallecimiento agravado por el suministro de sustancias en concurso ideal con feminicidio. Sin embargo, también planteó una hipótesis alternativa muy diferente, la de abandono de personas seguido de muerte. El 15 de ese mes, la fiscal dio por cerrada la etapa investigativa y pidió a la Justicia de Garantías la elevación a juicio de la causa. Mantuvo ambas acusaciones para que se debatieran en el proceso legal. La defensa de los acusados, por su parte, pidió el sobreseimiento para los tres al sostener que en la causa no se acreditó el cargo imputado. Para ese entonces, ya se había podido llevar a cabo una reconstrucción tentativa de lo ocurrido. El 7 de octubre de 2016, Matías fue hacia la escuela media número 3, donde estudiaba Lucía para venderle drogas. Tanto ella como su amiga Belén se subieron a la camioneta de Juan Pablo para realizar la interacción. Los dos hombres hacían siempre la venta juntos, ya que ambos eran traficantes. Allí, Matías se mostró sumamente interesado en Lucía, aunque ésta no le hizo caso,
pero como le quedó debiendo 100 pesos, intercambiaron números. Más tarde ese mismo día, el acusado inició una conversación por WhatsApp con Lucía y le dijo que fuera a su casa al día siguiente para darle el dinero. Arreglaron para que comprara más droga. El sábado 8 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, volvieron a chatear para confirmar sus planes. A las 10:30 de la mañana, Matías recogió a Lucía en la camioneta de Juan Pablo, cerca de su casa. Una vez en el vehículo, la convencieron de dar una vuelta y de comprar algunas cosas. Luego de esto, Juan Pablo dejó a Lucía con Matías en casa de este y se marchó. Según pudo constatar la policía, mientras la joven estaba en la vivienda, Matías le envió un mensaje a su amigo para pedirle que comprara preservativos. Estando allí, Lucía consumió sustancias y mantuvo relaciones con Matías, aunque no se pudo establecer si éstas habían sido consensuadas. Sin embargo, el solo hecho implicaba un delito, ya que ella tenía 16 y él 23. De un momento a otro, la chica quedó inconsciente y Matías intentó reanimarla sin éxito. Alrededor de las 3 de la tarde, Juan Pablo llegó a la casa junto a Alejandro para ayudar a su amigo a trasladar a la joven al hospital. Una de las versiones que manejaba la fiscalía era que los 3 hombres habían lavado el cuerpo para ocultar las pruebas de abuso. El 12 de octubre de 2017, a un año de la pérdida de Lucía, el juez de garantías Gabriel Bombini elevó el caso a juicio, remarcando las dudas alrededor de la causa de fallecimiento de la joven. Las 2 opciones eran por suministro de estupefacientes y por abuso íntimo. Esto debía definirse durante las siguientes audiencias. Con respecto al fiscal Sánchez, Bombini dijo que había entorpecido las labores investigativas al exponer públicamente el caso a escasos días de acontecido el hecho, arrojando certezas contundentes sobre aspectos que no habían podido ser suficientemente corroboradas ni descartadas. Como respuesta a esto, el 24 de diciembre de ese año, una vez cerrada la instrucción, la Fiscalía General otorgó una licencia psiquiátrica a la fiscal Sánchez. Luego la fiscalía en que la mujer operaba fue disuelta y ella pasó a integrar la unidad de flagrancia. El 10 de abril de 2018 se llevó a cabo una audiencia preliminar al juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1. Esta fue encabezada por los jueces Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. En reemplazo de Sánchez, el fiscal Daniel Vicente se hizo cargo de la acusación del Ministerio Público. El 28 de octubre de ese año empezó el juicio. Allí el abogado Gustavo Marsillac representó a la familia de Lucía, mientras que la representación de los 3 acusados estuvo a cargo de la defensora oficial Laura Solari. El fiscal comenzó remarcando que Lucía estaba en una situación de vulnerabilidad, ya que no tenía ingresos ni movilidad propia. Matías y Juan Pablo se habrían aprovechado de esto para pasarla a buscar y llevarla a la casa del primero. Sostuvo que la chica fue drogada y abusada por Matías, quien se aprovechó de su estado de intoxicación y su corta edad. Resaltó que debido al consumo de estupefacientes, la joven no podría haber dado su consentimiento para mantener relaciones. Por último, estableció que la actividad íntima brusca y el consumo de sustancias le generaron la asfixia tóxica por congestión y el edema pulmonar por el que falleció. Con respecto a Juan Pablo, el fiscal señaló que tuvo una participación directa en el hecho, ya que ayudó a que su amigo estuviera solo con la joven. El 9 de noviembre, durante los alegatos, Vicente pidió prisión perpetua para Matías por asesinato y 18 años para Juan Pablo por considerarlo partícipe secundario. Además, elevó una acusación por venta de sustancias a menores de edad y en cercanías de una escuela y por abuso íntimo en un contexto de violencia contra la mujer y de género. Por último, retiró la acusación contra Alejandro, ya que no se había podido probar que hubiera lavado y acondicionado el cuerpo de Lucía. Marsillac, por su parte, pidió que los 2 principales acusados fueran condenados a la pena de prisión perpetua, mientras que a diferencia de la fiscalía, mantuvo la acusación contra Alejandro y solicitó que se le condene a 4 años y medio de prisión por encubrimiento. Ante esto, Matías gritó que el abogado de los Pérez Montero estaba pidiendo cadena perpetua sin justificación y remarcó que no había abusado de la víctima. El 13 de noviembre de 2018, la defensora Solari solicitó la absolución para todos los acusados, al considerar que no existió abuso
y que las relaciones entre Matías y Lucía fueron consentidas. Para esto, se respaldó principalmente en la segunda necropsia. Luego, destacó que se pudo comprobar que el cuerpo de la joven no había sido lavado ni acondicionado tras perecer. Además, sostuvo que el procedimiento en el que se encontró la droga en la camioneta de Juan Pablo fue sumamente ilegal. Solicitó de manera alternativa el mínimo de pena por venta de estupefacientes para Matías. Con respecto a la víctima, la describió como una adicta patológica, apoyándose en el hecho de que compró marihuana durante 2 días consecutivos, el 7 y 8 de octubre de 2016. Señaló que supuestamente tenía más de 20 faltas en el colegio y que era conocida por tener relaciones con todos los chicos que se le cruzaban. Esto último fue contradicho por los padres de Lucía y por los profesores y el director de la escuela donde asistía, ya que aseguraron que era una excelente alumna. Sin embargo, Solari fue más allá en la vida privada de la fallecida. Dijo que un amigo, cuyo nombre no trascendió, le contó que la chica había tenido relaciones con personas hasta 13 años mayores que ella y que le gustaba la brusquedad. También le contó que Lucía tenía un carácter muy fuerte y que a pesar de la diferencia de edad, no podría existir una relación de dominio con ningún hombre. Para respaldar estos dichos, la abogada mostró más de 150 conversaciones del celular de la joven. Una de estas era con un joven de 17 años, quien se mostró interesado en mantener relaciones íntimas con ella. Ante esto, la chica había respondido que no le interesaba porque él era muy chico y ella ya había estado con hombres de hasta 29 años. Después de escuchar estas terribles intromisiones, los padres de Lucía subieron al estrado. Declararon que no sabían que su hija consumiera sustancias, aunque sí tenían conocimiento respecto a que su hijo mayor lo hacía. Marta incluso dijo que Lucía ni siquiera fumaba tabaco, al menos delante suyo. Una de sus abogadas, Verónica Heredia, le preguntó si hubo alguna actitud de su hija que le llamara la atención en estos días. Ante esto, la mujer respondió que no, porque era una persona que se preocupaba mucho por su vida. Caso contrario, le hubiese preguntado por qué tenía mucha confianza con Lucía. Matías, por su parte, relató que su hermana le había comentado que consumía estupefacientes. En ese entonces, él le dijo que no estaba de acuerdo y no volvieron a hablar del tema, aunque fumaron en algunas ocasiones. Sobre el día del hecho, contó que Lucía le había pedido 50 pesos por teléfono mientras estaba trabajando, a lo que él le contestó que no tenía dinero en casa, que después se lo daría. La joven le contó que ese día iría a comprar marihuana y que Matías no le inspiraba confianza, aunque no admitió que horas después lo vería. Después de escuchar todo esto, el juez Carnevale dijo que Luciano parecía ser una persona que tendría relaciones sin consentimiento. Los otros magistrados coincidieron en que la fiscalía no presentó elementos suficientes que indicasen que Matías había tenido intenciones de abusar de Lucía. Los tres señalaron que el acusado había llevado a la joven al centro de salud, que se había quedado esperando los resultados y que había colaborado con las autoridades desde el primer momento. El 26 de octubre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 condenó a 8 años de prisión a Matías y Juan Pablo por venta de sustancias agravada por ser menores de edad en cercanías de una escuela. Además, debían pagar una multa de 135,000 pesos. En relación al abuso íntimo, en concurso ideal con feminicidio, para los jueces durante el debate, se había podido comprobar que esto no había sucedido. Afirmaron que no existían elementos probatorios que permitieran señalar que Lucía se encontraba en una situación de subordinación o vulnerabilidad, que todo fue perfectamente consentido y que no había existido ni violencia física, psicológica, ni mucho menos cosificación. Por último, Alejandro fue absuelto y los jueces enviaron la resolución a la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires por el posible cargo de incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de Isabel Sánchez. Insistían en que había intentado condicionar la investigación. La sentencia no dejó contento a nadie que exigiera justicia por el caso. El 5 de diciembre de 2018, las agrupaciones feministas llamaron a un paro nacional de mujeres. Miles de mujeres en distintas partes del país se manifestaron en contra del poder judicial patriarcal y feminicida. La marcha más multitudinaria fue en Mar del Plata, encabezada por el papá de Lucía,
y familiares de distintas víctimas de la violencia machista en la ciudad. El 21 de mayo de 2019, la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Victoria Donda, presentó junto a otros legisladores públicamente un pedido de juicio político contra los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 1. La figura era por mal desempeño en sus funciones. Insistían en que no habían tenido en cuenta la perspectiva de género al juzgar el caso. El 29 de noviembre de ese año, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires resolvió abrir un jury, es decir, un grupo colegiado de personas comunes, formado especialmente para tomar una decisión contra los jueces. Toda la culpa recayó en Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso, ya que Aldo Carnevale consiguió jubilarse cuando vio que el problema se avecinaba. En este contexto, se creó el Observatorio Lucía Pérez, que llevaría registro de todos los feminicidios y casos de violencia de género ocurridos en Argentina. En julio de 2020, Alejandro falleció tras sufrir un cáncer, 1 año y medio después de haber resultado absuelto en el juicio. Mientras tanto, la Fiscalía General y la familia de Lucía presentaron una apelación contra el fallo. Finalmente, el Tribunal de Casación bonaerense anuló parcialmente la sentencia del juicio en relación a la absolución por los delitos de abuso íntimo y feminicidio y ordenó la realización de un nuevo debate. Al conocerse esta noticia, Marta exigió junto al colectivo feminista que el nuevo juicio no se llevara a cabo en Mar del Plata, ya que la ciudad estaba plagada de corrupción. La Sala 4, compuesta por los jueces Mario Coan, Carlos Natilo y Fernando Mancini, cuestionó la falta de perspectiva de género de la sentencia, que había dejado a Matías y a Juan Pablo presos por el cargo de venta de droga. Los camaristas afirmaron que durante el primer juicio se había juzgado a la víctima y que habían indagado en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de ella. También criticaron que los jueces expusieron intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género y calificaron el fallo como subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio. El 7 de mayo de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Mar del Plata elevó a la Suprema Corte la petición de realización de un segundo juicio bajo la acusación de abuso íntimo y feminicidio. La defensa de Matías y Juan Pablo interpuso un recurso extraordinario para que este no se llevase a cabo. Sin embargo, el 13 de ese mismo mes, la Suprema Corte lo rechazó. El 23 de noviembre de 2021, en el marco de una audiencia preliminar, el jurado de enjuiciamiento bonaerense resolvió por unanimidad admitir la acusación contra los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas y los suspendió de sus cargos. Además, comenzaron a analizar las pruebas para ver si les correspondía una destitución. La familia de Lucía creía estar viendo el primer atisbo de justicia. El 7 de febrero de 2023, inició el segundo juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2. Leandro Arévalo fue el fiscal designado y las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini estuvieron a cargo de la representación de la familia de Lucía. La defensa de Matías siguió a cargo de Solari, mientras que la de Juan Pablo quedó en manos de César Cibo y Romina Merino. El 23 de ese mes, el fiscal Arévalo pidió que se condenara a prisión perpetua a Matías y a 20 años de prisión a Juan Pablo, al ratificar la acusación por los cargos de abuso íntimo y feminicidio, uno en calidad de autor y el otro de partícipe secundario. Además, pidió disculpas en nombre del Ministerio Público, habló de los errores cometidos por la fiscal Sánchez y lamentó que los mismos derivaran en un perjuicio para la causa. Por su parte, las abogadas de la familia expresaron que el consentimiento no se presume y pidieron que se reconozca la desigualdad estructural entre el hombre y la mujer. Finalmente sostuvieron que los dos acusados debían ser condenados a perpetua, Matías en calidad de autor y Juan Pablo por ser partícipe necesario para que el hecho se concretara. En esta segunda ocasión, se llamó a Belén, la amiga de Lucía, que la vinculó a Matías para testificar. No obstante, la joven se había ido a vivir a Barcelona y se negó a presentarse. Marta, por su parte, indicó que la chica era usada por el acusado
para captar jóvenes menores de edad. Quien sí declaró fue Sol Anaí Adura, otra amiga de la fallecida, que contó que ella le había comprado marihuana un día antes del hecho a Matías, reforzando la hipótesis de la madre de Lucía. Al día siguiente, la Fiscalía General rechazó los dichos de Arévalo sobre Isabel Sánchez y lo acusaron de una posible transgresión de las normas que regían el comportamiento de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal. El 28 de febrero, las defensas de los acusados pidieron la absolución al sostener que no existió delito alguno y entender que entre Matías y Lucía hubo una actividad íntima consentida. Resaltaron, al igual que en el anterior juicio, que no existían pruebas para demostrar lo contrario. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Alberto Fernández, el entonces presidente de Argentina, recibió en la localidad de Chapadmalal a los padres de Lucía. Luego publicó una fotografía de dicho encuentro en su cuenta de Twitter, donde escribió que no permitiría que el hecho quedase impune y afirmó que el caso era un feminicidio. Para quienes apoyaban a los acusados, ese mensaje, redactado por una figura tan relevante, tan cerca de la sentencia, fue sumamente polémico. 2 días después, esto derivó en un pedido de nulidad del segundo juicio. Solari acusó al presidente de realizar una abierta coacción contra los jueces del caso y denunció una alarmante intromisión del Poder Ejecutivo en el proceso. El 13 de marzo de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Mar del Plata rechazó este pedido de nulidad del segundo juicio y el planteo de recusación impulsado por las defensas. El 21 de ese mismo mes, la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de rechazar el pedido de nulidad del segundo juicio y planteo de recusación de los magistrados. El 23 de marzo de 2023, el juicio llegó a su fin. Los acusados no estuvieron en la sala y presenciaron la condena vía online. Matías desde la cárcel de Florencio Varela y Juan Pablo desde la de Batán. Matías fue condenado a cadena perpetua por los cargos de abuso íntimo y feminicidio. En calidad de autor, el fallo de los jueces Roberto Falcone, Alexis Semas y Gustavo Fisore dejó constatado que se pudo comprobar que hubo abuso íntimo con acceso carnal agravado por resultar el fallecimiento de la persona ofendida por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con feminicidio. Juan Pablo, por su parte, fue sentenciado a 8 años por ser partícipe secundario del mismo cargo. En total, su pena quedó en 15 años de prisión, ya que no se retiró la sentencia del primer juicio por venta de sustancias. Aquel día, miles de mujeres se reunieron en las calles para sintonizar en sus celulares la sentencia del juicio. Al escuchar el fallo, gritaron, lloraron y se abrazaron. Finalmente se había hecho justicia. Sin embargo, los Pérez Montero no quedaron tan conformes. El padre de Lucía declaró en los medios que la pena contra Juan Pablo le parecía injusta y que apelarían para que tuviera perpetua. Marta, por su parte, dijo que ambos imputados habían tenido la misma responsabilidad en el hecho, pero que Juan Pablo salió airoso porque era hijo de un importante notario. Por último, habló sobre el supuesto consentimiento en que los magistrados del primer juicio hicieron tanto hincapié. Resaltó que su hija tenía tan solo 16 años, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad y que jamás habría consentido su propio final. Más allá de estar de acuerdo o no con esto, cada uno tendrá su punto de vista al respecto. Lo cierto es que la imprudencia y la falta de conciencia, en un mundo donde estamos expuestos a cualquier situación, puede llevarnos a un lamentable final. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.